y evaluación. Por eso metodológicamente cuando diseñamos la situación de aprendizaje estamos pensando en el producto. ¿Sí se dan cuenta? Cuando decimos, vamos a hacer un boletín, estamos pensando qué características tiene que tener ese boletín. Estamos pensando en la evaluación, estamos pensando en el producto. Cuando estamos pensando en el proceso, estamos pensando en qué aspectos del proceso tenemos que ir poniendo atención para retroalimentarlo. Es una evaluación continua. Entonces, no separemos la evaluación del aprendizaje, son consustanciales. Y tenemos que pensar en una evaluación holística. Eso también de separar la evaluación inicial, de la evaluación de proceso y la sumativa, pues tuvo su utilidad, pero mi opinión sería que tendremos que pensar en una evaluación holística en donde en todas las fases de los procesos estamos haciendo una recuperación, ¿no?, diagnóstica de lo que el alumno en ese momento sabe o sabe hacer, pero también del proceso en el que se encuentra en la construcción del producto de aprendizaje. Y la evaluación sumativa ya no sería más que la formalización de todo lo que fuimos registrando, y que puede ser a través de rúbricas, de listas de cotejo, de guías de observación. El instrumento que más se está usando en estos enfoques son las rúbricas, porque son muy prácticas, son muy, digamos, nobles, porque desde el principio tú le presentas a los estudiantes la rúbrica y le dices, puedes tener estos 3 niveles de desempeño. Son estas las variables que se van a tomar en cuenta para evaluar el producto, y en cada nivel de desempeño le vas a explicar al estudiante por qué va a obtener ese puntaje. De tal manera que el alumno, si obtiene un 8.7, ya sabe por qué y no te va a ir a preguntar por qué saqué 8.7 y no 8.6. Incluso antes de que la asignación, que el docente asigne la calificación al alumno, ya sabe qué va a sacar. Ese sería el nivel ideal del manejo de la rúbrica, que desde el principio el alumno sabe qué se le va a evaluar, durante el proceso el alumno va reflexionando acerca de cómo va en su proceso, y al final, antes de que el maestro le diga qué sacó, ya tiene idea de lo que va a sacar, ¿no? Entonces, fíjense esto, cuando se desmantela el andamiaje cuantitativo, o sea, cuando algún día podamos desmantelar acá nuestro sistema educativo ese asunto de la calificación y de la asignación cuantitativa de los avances, vamos a ver que la validez de la evaluación cobra sentido en sí misma y no porque te la dé una instancia externa. Las evaluaciones externas pueden servirle al sistema y a las instituciones para detectar algunos problemas que se puedan ir mejorando, pero no para juzgar la calidad de la educación que el docente imparte o trabaja con sus alumnos. Eso solamente se puede hacer a través de una evaluación auténtica de los productos de aprendizaje generados en el aula. Y entonces los instrumentos de evaluación estandarizada lo que le ayudan es al sistema a tener una mirada de por dónde van caminando algunos aspectos del sistema educativo, pero lo que no se vale es que a partir de esos resultados se juzguen desempeños específicos de docentes o de alumnos en contextos que no necesariamente responden a lo que idealmente se construyó a la hora de hacer el instrumento. Ahora, las rúbricas, ¿qué son? Son un listado de criterios específicos para determinar el nivel de desempeño de un producto de aprendizaje. Clarifican criterios y permiten al alumno describir cualitativamente qué es lo que se espera que el alumno logre hacer con cada producto de aprendizaje. Permite que los alumnos conozcan los criterios desde el principio y por lo tanto ya sepan hacia dónde va dirigida el proceso de evaluación, y también provee al docente de información que le puede ayudar a retroalimentar el proceso. Es fácil de utilizar, mantiene la congruencia entre el aprendizaje esperado, la situación de aprendizaje y el producto, y reduce la subjetividad, no la elimina, siempre en la evaluación va a haber subjetividad, pero sí la reduce porque desde un principio queda muy claro para todo el mundo qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Y bueno, no es más que un cuadro realmente, donde se ponen los criterios o los aspectos a evaluar y la escala dividida en niveles de desempeño, no hay más. Y bueno, el tiempo a veces me corretea y así termino abruptamente, pero finalmente espero que el mensaje que yo les quería transmitir haya quedado por lo menos en esencia claro, ¿no? Tenemos que atrevernos a cambiar,
adquirir algunas herramientas conceptuales y metodológicas, y mi exhorto es que todo el rollo que yo tiré hoy lo plasmen ustedes en un tríptico para que realmente cobre sentido el enfoque por competencias del cual quise venir a conversar con ustedes. Entonces, yo les agradezco mucho su paciencia aquí en Jalapa, en Coatzacoalcos, Veracruz, Poza Rica y Orizaba. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para una ronda rápida de preguntas. Un aplauso para el maestro Aquiles. El maestro Aquiles nos ha hecho reflexiones interesantes sobre el avance del enfoque por competencias y los avances que en ese sentido hay en los diferentes niveles educativos, así como también nos ha abordado algunas propuestas de cómo poder abordar este enfoque a través de la planeación y entre otras cosas. En este momento entramos a la fase de preguntas y respuestas. Ruego a los presentes y a los asistentes en las distintas sedes que planteen sus preguntas a fin de hacerlas llegar al ponente. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante, en el sentido de que las preguntas que por razones de tiempo no se logren contestar, se harán vía internet. Así que le pido a las señoritas, edecanes, aquí ya les hicieron llegar algunas preguntas, bueno, las cuales ya vienen agrupadas, el ponente va a tratar de dar respuestas a todas ellas, y bueno, las que no se logren, se van a contestar vía internet. Bien, voy a leer algunas de las preguntas, algunas que no tengan respuesta, pues las dejamos para reflexión, porque realmente habrá algunas que no. Por ejemplo, dice, está dentro del enfoque por competencias, ¿cómo sería el actuar del docente en educación física? Bueno, no sé si es una pregunta capciosa por lo de competencias o realmente tiene que ver con el enfoque didáctico-pedagógico, porque realmente no importa digamos, la especialidad, el enfoque sigue siendo el mismo, es decir, tendríamos que estar pensando en un enfoque de educación física centrado en la corporeidad del sujeto para su vida real, no solo para el aspecto competitivo, que ya fue un enfoque superado en educación física en México desde hace varios años. Y ahora con la reforma pues se enfatiza que el enfoque de educación física es formativo y para el desarrollo del ser humano, y que bueno, el aspecto de competencias en el sentido de competitividad deportiva es solamente uno de los aspectos, pero finalmente el enfoque por competencias en educación física o en educación artística o en cualquier otra especialidad tiene el mismo sesgo, ¿no? Es decir, tratar de usar la misma metodología o ruta didáctica, porque acuérdense que el enfoque por competencias es un enfoque metodológico, y pues si se puede sustentar en un enfoque sociocultural, pues mucho mejor. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué relevancia? Esto es de Coatzacoalcos, muchas gracias a Coatzacoalcos por sus preguntas. Dice, ¿qué relevancia tiene el giro epistemológico en la enseñanza basada en el enfoque por competencias? Pues yo me atrevería a decir que es lo fundamental, es decir, podemos modificar el formato, ¿no?, del plan y programas de estudio, podemos hacer muchas cosas, pero el giro epistemológico es lo que realmente le va a dar sentido al cambio, es decir, si el docente realmente adopta esta postura de centrarse en el estudiante y en el aprendizaje, las cosas van a ir cambiando poco a poco. Si seguimos pensando en la disciplina y en la enseñanza como nuestro eje rector desde el punto de vista de epistemológico, o sea, de cómo se construye el conocimiento, entonces no vamos a cambiar la práctica docente. ¿Cómo construir el conocimiento? Centrado en el estudiante y centrado en el aprendizaje. Eso es fundamental. De Poza Rica, ¿cómo puede aplicarse dentro de la enseñanza la teoría sociocultural? Favor de dar un ejemplo. Bueno, pues ya pusimos un ejemplo, ¿no? En concreto, no se puede pensar en aprendizaje si no es en la interacción con el otro. Es uno de los postulados principales de Vygotsky y de toda la teoría sociocultural. No se puede pensar en aprendizaje si no hay una relación del contenido escolar con experiencias
previas del estudiante, pero con la zona de desarrollo próximo que tiene que ver con la vida real, ¿no? Es decir, la zona de desarrollo proximal lo que nos está dando es una orientación de hacia dónde queremos que el ciudadano vaya conduciendo sus aprendizajes. Entonces, eso es fundamental y ejemplos son estos: revistas, trípticos, objetos, producciones sociales que tengan impacto en la comunidad. Otra pregunta: ¿en qué consiste de manera específica la cognición situada? Es una teoría psicológica, cognitiva, que está retomando todos los presupuestos de la teoría sociocultural. Y repito, pueden aproximarse a lecturas sobre todo de Lev, Wenger y Rogoff, o Díaz Barriga Frida, si quieren algo mucho más digerido, mucho más concreto. Otra pregunta, no dice de dónde. Dice: ¿qué metodologías nos pueden ayudar a desarrollar competencias? ¿Dónde encontrar bibliografía de apoyo? Bueno, pues ya lo es de Orizaba. Ya vimos, principalmente son estas tres: proyectos, estudio de caso, aprendizaje basado en problemas, y repito, había que acercarse a toda la bibliografía de cognición situada para poder un poco